be here Es un deleite para mí estar aquí. at the Iglesia Bíblica Reformada de Guadalajara. Sí. The subject of this conference is the beauty, glory, and importance of the church. El tema de esta conferencia es la belleza, la belleza, la gloria y la importancia de la iglesia. No passage speaks more pointedly to this and the identity of the church than 1 Timothy 3:15. Y no hay un pasaje que hable de manera más enfática acerca de la identidad de la iglesia que 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Please turn there and notice what it says. Por favor, vayan al pasaje y noten lo que dice. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. But in case I am delayed, Para que si tardo, I write so that you will know how one ought to conduct himself in the household of God, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, which is the church of the living God, que es la iglesia del Dios viviente, the pillar and support of the truth. columna y baluarte de la verdad. Now, an understanding of this text is crucial to our duty with regard to the church. Ahora, para entender este texto es vital para entender nuestro deber como iglesia. Now, I have a couple of things to say by way of introduction to the text. Y quisiera decir un par de cosas a modo de introducción en el texto. Want you first of all to consider the principle at stake in the text. Primero quiero que consideren el principio en cuestión que está en el texto. And it is simply this: Y es simplemente este. identity determines duty. La identidad determina el deber. That sentence summarizes everything I want to say to you this evening. Este enunciado resume todo lo que quiero decirles en esta noche. Now, of course, this little affirmation has a much broader or greater application than I will give you today. Claro que esta pequeña afirmación tiene una aplicación mucho más amplia o más grande de lo que voy a intentar exponer esta noche. It has application to individuals. Tiene aplicación a individuos. If God gives a man a greater store of this world's good than most other men have, Si Dios le da a un hombre una mayor cantidad de los bienes de este mundo que cualquiera de los demás hombres, he has a duty that is different than a man of lesser means. este tiene un deber que es diferente de aquel hombre que tiene menos medios. And Paul emphasizes this in 1 Timothy as well. Y el apóstol Pablo enfatiza esto en la primera carta a Timoteo también. Listen to chapter 6, verses 17 to 19. Vean lo que dice en el capítulo 6, versículos 17 al 19. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. If a man is given the gifts of a pastor teacher Si a un hombre se le conceden los dones del pastor y maestro, and called to that office in the local church, y se le llama a tal oficio en la iglesia local, that identity has an impact on his duty. esa identidad tiene un impacto sobre su deber. So listen to what Paul says to Timothy in 1 Timothy 4, 15 and 16. Así que vean lo que Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, versículo 15 y 16. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Our identity also determines duty in our distinctive identities as men and women. La identidad también determina nuestro deber en lo que respecta a nuestras identidades distintivas como hombre y mujer. This is why it's so important Es por eso que es tan importante to reject the gender chaos of our day. rechazar
el caos que nos quiere enseñar esta generación al hablar del género. A woman, because of her identity as a woman, Una mujer, por su identidad como mujer, has specific duties that she would not otherwise have. tiene deberes específicos que no pueden ser de otra manera. And I think it's this principle that's behind those difficult words of Paul in 1 Timothy 2:15. Y creo que este es el principio que está detrás de esas palabras difíciles en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Identity determines duty. La identidad determina el deber. And this principle is on the surface of 1 Timothy 3:15. Y este es el principio que está en la superficie de 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. What is Paul doing here? ¿Qué es lo que Pablo está haciendo aquí? He is telling Timothy that this letter is written so that he and other Christians might know how they ought to behave in church. Pablo le está diciendo a Timoteo en esta carta que tanto él como otros cristianos deben saber cómo comportarse en la iglesia. And how does he inform them of what their behavior ought to be? Y cómo les dice de la conducta que deben de tener. He gives them this glorious three-part description of the church. Él les da esta triple descripción gloriosa acerca de la iglesia. The glorious identity of the church La identidad gloriosa de la iglesia determines the weighty duty of those who are part of the church. determina el deber de aquellos que forman parte de esta. But before we come to our text, there's a second point of introduction. Pero antes de ir a nuestro texto, hay un segundo punto a modo de introducción. And that is we must think about the church in view. Y este es que tenemos que pensar a la iglesia a la que se refiere el texto. The question is simply this. La pregunta es simplemente esta. What church is Paul talking about? ¿A qué iglesia se refiere el apóstol Pablo? Students of the Bible ordinarily distinguish between the church universal and the church local. La Biblia distingue entre la iglesia universal y la iglesia local. So is Paul talking about the universal church here or the local church here? Así que, ¿será que Pablo está hablando de la iglesia universal o de la iglesia local? Answering that question is important to how we apply the text. Es importante saber cómo responder esa pregunta para la manera en que vamos a aplicar el texto. So what's the answer? Así que, ¿cuál es la respuesta? Is Paul talking about the universal church ¿Está hablando Pablo de la iglesia universal or is he talking about the local church? o está hablando de la iglesia local? C. Yes. Yes, Paul is talking about the local church. Sí, Pablo está hablando de la iglesia local. Yes, he is talking about the universal church. Y sí, Pablo está hablando de la iglesia universal. In other words, he's talking about both. En otras palabras, está hablando acerca de ambas. Why must we say that? ¿Y por qué debemos decir esto? On the one hand, Por un lado, when Paul speaks of the house of God and the church of the living God, cuando Pablo habla de la casa de Dios y de la iglesia de Dios, it seems clear to me, me parece claro, I hope it will seem clear to you, y espero que sea claro para ustedes, that he cannot be simply talking about one local church at Ephesus. que no puede estar hablando simplemente de una iglesia local en Éfeso. This is language which describes the universal church and its role in the world. Este lenguaje se utiliza de la iglesia universal y su rol en el mundo. This is language which describes the church that Christ is building throughout the world to the end of the age. Este es el lenguaje que se utiliza para describir la iglesia que Cristo está edificando en este mundo hasta el fin del siglo. So it's clear that the church at Ephesus Así que es claro que la iglesia en Éfeso was not all by itself no es todo a lo que se refiere the church of the living God. al decir la iglesia del Dios viviente. But on the other hand, Pero por otro lado, Paul says that he is writing to Timothy Pablo está escribiendo a Timoteo that he might know how he ought to conduct himself in the church. para que él sepa cómo debe conducirse en la iglesia. Clearly, Timothy was not conducting a ministry in the whole universal church. Y claramente Timoteo no estaba teniendo un ministerio en toda la iglesia universal, But he was ministering in the local church at Ephesus. sino que estaba ministrando en la iglesia local en Éfeso. And Paul was writing to tell him
Y Pablo le está escribiendo para decirle how he ought to behave as a minister in that church. cómo debía conducirse como un ministro en esa iglesia. And so he tells them about what their elders should be, Así que le dice quiénes deben ser los ancianos, what their deacons should be, qué es lo que o qué características deberían tener los diáconos, what their prayer meetings should be like. cómo deberían ser las reuniones de oración. Paul was writing to tell him how he ought to behave as a minister in that local church. Pablo le está escribiendo para decirle cómo debe conducirse como un ministro en esa iglesia local. So Paul must be talking about the local church here too. Así que Pablo tiene que estar hablando también de la iglesia local aquí. But someone will ask me, Pero algunos me preguntarán, isn't this contradictory? ¿no es esto algo contradictorio? No, and here's why. No, y aquí está la razón. Each local church Cada iglesia local is an expression of Christ's universal church. es una expresión de la iglesia universal de Cristo. Local churches are not just some nice idea that some human being came up with. Las iglesias locales no son una mera idea que los seres humanos hemos inventado. They are an institution established by Christ himself. Son una institución establecida por Cristo mismo. They are supposed to be a local expression and embodiment of Christ's universal church. Las iglesias locales son y deben ser una expresión local tangible de la iglesia universal de Cristo. Local churches are and are to be locally what Christ's church is universally. Las iglesias locales son entonces y deben ser de esa manera local lo que la iglesia de Cristo es universal, They are to be in their universalmente. local situation, the church of the living God, the house of God, and the pillar and support of the truth. En su situación local, las iglesias locales deben ser la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Let me illustrate this for you. Déjenme ilustrar esto para ustedes. Did you know that the land upon which a country's embassies in other nations are built is literally the sovereign territory of that nation? ¿Sabían ustedes que la tierra sobre la que un país construye sus embajadas en otras naciones es literalmente territorio soberano de esa nación? The embassies of Mexico and South Africa, Así las embajadas de México en Sudáfrica, Zambia, or Brazil en Zambia o en Brasil are literally a little piece of Mexico. son literalmente una pequeña parte de México. And if someone in the United States takes refuge in your embassy, Así que si alguien en los Estados Unidos toma refugio en su embajada, escaping from a crime or something, al escapar de un crimen o algo semejante, the police cannot follow him there under most circumstances. la policía no puede seguir a esa persona de manera ordinaria. But the point is that those embassies are part of the nation they represent. Pero el punto es que esas embajadas son parte de las naciones a las que representan. That is what each local church represented is supposed to be. Y eso es lo que cada iglesia local representada debería de ser. It is a little piece or expression of the church of the living God. Una pequeña parte de la iglesia del Dios viviente. So now we come to the question. Así que ahora llegamos a la pregunta. What is that identity which determines the duty of both the church universal and local? ¿Cuál es esa identidad que determina el deber tanto de la iglesia universal como de la iglesia local? It is beautifully and gloriously threefold. Es una triple descripción hermosa y gloriosa. It is, first of all, En primer lugar es, as the New American Standard Bible says, the house or household of God. como lo dice una versión de la Escritura, la casa de Dios. You and your churches are the house or household of God. Ustedes y sus iglesias son la casa de Dios. Now it is clear to you, isn't it, that the term house is used figuratively in this phrase. ¿No es claro acaso que el término casa se utiliza de forma figurada en esta frase? There are two possible figurative meanings which it may have here. Y hay dos significados figurados que puede tener aquí. House sometimes means family. La casa algunas veces significa la familia.
It may be a reference to the church as God's spiritual family. Y puede ser una referencia a la iglesia como la familia espiritual de Dios. And in this very chapter, in verse 4, En chapter 4, did you say? in this very chapter, chapter 3, and verse 4, Okay. En este mismo capítulo, house means family. It speaks of the family of the elder. en el versículo 4, la palabra casa significa la familia del anciano. Now, house also sometimes refers to a temple in the Bible, Pero casa en la Biblia algunas veces también se refiere al templo. and therefore the reference could be to the church as God's spiritual temple. Así que la referencia podría ser al templo espiritual de Dios. The house of God in 1 Peter 2:5 is God's temple. La casa de Dios en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5 es el templo de Dios. Now, I have a confession to make to you. Hay una confesión que quiero hacer aquí. Well, for many years, I couldn't make up my mind which of these two things it was here. Por muchos años yo no me podía decidir en cuál de estas posturas era la mejor. In fact, when I was looking at an earlier sermon on this text, I saw that I still hadn't made up my mind. De hecho, cuando lo estaba viendo hace poco, me di cuenta que otra vez no me decidía. Whether house here meant God's family or God's temple. La casa aquí significa la familia de Dios o el templo de Dios. But I have a testimony that shows that you can still learn things when you're very old like me. Pero todavía puedo decir que tengo un testimonio de que alguien puede aprender o seguir aprendiendo cosas aún a pesar de ser mayor de edad. And here's what I realized. Y esto es de lo que me di cuenta. Though house may mean family or temple, La casa puede ser la familia o el templo. in the Bible, house of God always means temple. Pero en la Biblia, la casa de Dios siempre significa el templo. If you want to look up the other 5 references to house of God in the New Testament, Si- they all refer to God's temple. Si quieres ver las otras 5 referencias a la casa de Dios en la Escritura, te darás cuenta que todas se refieren al templo. The church is the temple of God. La iglesia es el templo de Dios. And this brings me to my first application. Y esto me lleva entonces a mi primera aplicación. This means that as the temple of God, the formal assemblies of the church are inhabited by the special presence of God. Y la primera aplicación es que la iglesia, como el templo de Dios, en sus asambleas formales, está habitada por la presencia especial de Dios. And everything about the church and its meetings Y todo lo que tiene que ver con la iglesia y sus reuniones must be conducted in the light of his special presence in the church as his own temple. debe realizarse a la luz de la presencia de Dios en su templo. The beauty and glory of the church, La belleza y la gloria de la iglesia as inhabited by the sacred presence of God, es que está habitada por la presencia sagrada de Dios. must control all of our attitudes about the local church. Y eso es lo que debe controlar todas nuestras actitudes acerca de la iglesia local. Light views of the local church, Conceptos ligeros de la iglesia local, humanistic views of the local church, conceptos humanistas de la iglesia local, pragmatic views of the local church conceptos pragmáticos de la iglesia local, have forgotten that the church is the temple of God. han olvidado que la iglesia es el templo de Dios. But there's a second application, and it's similar. Pero hay una segunda aplicación que es similar. It is the glory of the local church to be the local expression of God's holy temple. La gloria de la iglesia local es ser una expresión local del templo santo de Dios. What a wonderful and glorious thing ¿Y this qué is. cosa tan maravillosa y gloriosa es esta? When we go to our churches each week, Cuando vamos a nuestras iglesias cada semana, we are going to the temple of God, estamos acudiendo al templo de Dios, to the presence of God, a la presencia de to Dios, maintain the public worship of God. para mantener la adoración pública de Dios. That is our glorious identity, Y esa es nuestra gloriosa identidad. to serve God as his priest in his holy temple. Servir a Dios como sus sacerdotes en su templo.
There's a third application here. Hay una tercera aplicación aquí. It is the duty of the local church to remember that it is God's house and to be ordered by His sacred presence. Es deber de la iglesia local recordar que es la casa de Dios y ordenarse de esta manera según la presencia sagrada de Dios. One of your most important responsibilities Una de sus responsabilidades más importantes is to maintain the purity of the corporate worship of God as it is appointed in the Scriptures. es mantener la pureza de la adoración colectiva de Dios tal como ha sido establecida por las Escrituras. The tabernacle was God's house. El tabernáculo era la casa de Dios. The temple of Solomon was God's house. El templo de Salomón era la casa de Dios. And the church is God's house. Y la iglesia es la casa de Dios. Israel did not have a right to put whatever furniture they thought best in the tabernacle and temple. De esta manera, Israel no tenía ningún derecho de poner los utensilios que ellos quisieran en el templo. It was appointed by God. Estos habían sido establecidos por Dios. And we have no right Y nosotros tampoco tenemos derecho to change the furniture de cambiar los utensilios or rearrange the furniture o modificarlos o adaptarlos in God's house. en la casa de Dios. Now, you ladies know what I'm talking about. Ladies. Ladies. Ahora ustedes, señoritas, señoras, saben de lo que estoy hablando. Suppose you were having a guest for dinner. Piensen que tienen un invitado en su casa. Perhaps a couple, Quizás es una pareja and your husband is late getting home, y tu esposo está llegando un poco tarde and you have to go back to the kitchen y tienes que regresar a la cocina after you seat them in the living room después de que lo sentaste en la sala to finish the meal. para terminar la comida. And when you came back, Y cuando regresas, they had rearranged the furniture in your living room. te topas con que han movido los muebles en la sala. What would you think of that? ¿Qué dirías de eso? What do you think of these modern Christians? What do you ¿Qué, think God thinks of these modern Christians qué pensarían de los cristianos modernos that think they have a right to rearrange the furniture in God's house? que creen que tienen derecho de reacomodar los utensilios de Dios en su casa? It is just as inappropriate. Es algo totalmente inapropiado. But there's a second great description of the church in our passage. Pero hay una segunda descripción de la iglesia en nuestro pasaje. You are the church of the living God. Ustedes son la iglesia del Dios viviente. The words which is precede the second description. Las palabras que es anteceden a esta segunda descripción. The house of God which is the church of the living God. La casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente. They're emphatic words. Son palabras enfáticas. The house of God is nothing other, nothing else, nothing less than the church of the living God. La casa de Dios no es otra cosa, no es nada menos que la iglesia del Dios viviente. And this gives a climactic power to this second description of the church. Y esto le da una fuerza preeminente a la segunda descripción de la iglesia. Now, most of you probably know Ahora, la mayoría de ustedes saben that the church means the called out ones. que la palabra iglesia significa los llamados fuera It also means the gathered around ones. y que también significa los que están reunidos. The church is those called out and gathered around God in Jesus Christ. La iglesia son todos aquellos que han sido llamados fuera y que están reunidos alrededor de Dios en Jesucristo. This alludes to those wonderful redeeming acts of God. Y esto alude a esos grandes actos redentores de Dios, By which in eternity he elected a people for himself, por los que en la eternidad Él eligió un pueblo para sí mismo, and in time irresistibly called them to salvation. y en el tiempo los llamó irresistiblemente a la salvación. The church is the collection of those who have been summoned to salvation by divine grace. La iglesia es la totalidad de aquellos que han sido convocados a la salvación por medio de la gracia divina. This is the force of that wonderful text, 2 Timothy 1:9. Esta es la fuerza de ese notable pasaje, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9.
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. But this word church Pero esta palabra iglesia does not refer to these saved people no se refiere al pueblo salvado as a disorganized and informal group. como si fuera un grupo desordenado o desorganizado. The Greek word for church La palabra griega para iglesia was used of a formal and organized assembly. se utilizaba para asambleas formales y organizadas. It was the citizenship of the early democracies in Eh, Greece. Era la ciudadanía de aquellas primeras democracias como en Grecia. They were the church when they formally assembled together to conduct city business. The Cuan- church of that city. Cuando se reunían para discutir algo, eran considerados como una iglesia. And in the Old Testament, the term ecclesia or church Y- was used of the assembly of Israel. En el Antiguo Testamento, la misma palabra griega se utiliza para el pueblo de Israel reunido. And again, this was not some informal group of people. Y de nuevo, no se trataba de un grupo desordenado de personas. There were those who could never come into that assembly. Incluso había personas que jamás podrían formar parte de esa asamblea. There were rules about how you could join that assembly. Y había reglas de cómo alguien podía formar parte de esa asamblea. So both in Greek and Hebrew, the two backgrounds of this name, Así que tanto en hebreo como en griego, los dos trasfondos que tenemos aquí, the church was a definite, organized assembly for which there were qualifications of membership. la iglesia era un grupo definido y formal, del cual había requisitos para formar parte, Over which definite officers were appointed, y sobre el cual había también oficiales establecidos. to which individuals could be formally added, A su vez podían agregarse de manera formal los individuos. and from which persons could be excluded. Y también de este grupo se podía excluir personas. And so this ought to put to death the informal ideas of the church as some sort of a club in our day. Así que esto debería echar por tierra la idea de que la iglesia es un tipo de club, como lo dice la gente en nuestros días. The church is not some cloudy and informal group of people. La iglesia no es un grupo informal o nebuloso. It is a definite organized assembly. Es una asamblea ordenada, formal. But it is the prepositional phrase which follows church Pero es esta frase preposicional que sigue a la palabra iglesia which must attract our attention. que debe atraer nuestra atención. Church, Paul says, of the living God. Pablo dice, la iglesia del Dios viviente. This distinguishes the church of which Paul is speaking Esto distingue a la iglesia de la que Pablo estaba hablando from all other human assemblies. de todas las otras asambleas humanas. The church of which Paul is speaking is the church of the living God. La iglesia o la asamblea de la que Pablo está hablando es la iglesia del Dios viviente. Now, to understand the force of this phrase, you need to look at one of the Psalms. Y para entender la fuerza de esta frase, hay que ver uno de los salmos. Look at Psalm 115. Vean el Salmo 115. Go ahead and read it. Versículos 1 al 8. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta.
semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. If the church was the church of a dead idol, Si la iglesia fuera la iglesia de un ídolo muerto, families or human rulers could think to dominate it, las familias o los gobernantes humanos podrían enseñorearse de ella, regulate it, podrían controlarla, parade themselves in Oh. its gathering. podrían ponerse a ellos mismos como el centro en sus reuniones. But since it is the church of the living God, Pero ya que es la iglesia del Dios viviente, he demands to dominate its gatherings. Él demanda enseñorearse sobre sus reuniones. This God is alive. Este Dios está vivo. He has a mouth and he can speak. Él tiene una boca y puede hablar. We must listen to him. Debemos escucharlo. He has ears, Él tiene oídos and thus we must pray to him. y por eso debemos orar a Él. And he demands that all that is said be said with the thought that God is listening. Y Él demanda que todo lo que digamos, lo digamos pensando que Dios nos está escuchando. The living God has a nose El Dios viviente tiene una nariz to smell the sweet incense of true worship, para oler el incienso fragante de la verdadera adoración. and also the foul odor of levity and profanity in his church. Y también para percibir el mal olor de la liviandad y todo aquello que es profano en la iglesia. And the stink of formalism in his worship. Y para poder percibir el mal del formalismo en la adoración. And he has hands and feet Y Él tiene manos y pies which move with power and life. que se mueven con poder y con vida. He can move to rescue his people. Él puede moverse para rescatar a su pueblo. He can move to punish his enemies. Él puede moverse para castigar a sus And enemigos. so he demands that his gatherings, these gatherings of the church of the living God, Y por lo tanto, Él demanda que estas reuniones del pueblo de Dios be characterized both by holy fear and confident trust in his might and power. se caractericen por un santo temor y una confianza dependiente en su gran poder. It is your glory and your dread to be the church of the living God. Así que es su gloria y también su terror el ser parte de la iglesia del Dios viviente. Among you, the risen and glorious Savior walks when you gather. El Salvador resucitado camina entre ustedes cuando se reúnen. This is the point of the glorious vision of the risen Christ in Revelation 1. Esta es la visión gloriosa de la iglesia que tenemos en Apocalipsis capítulo 1. He walks in the middle of the lampstands. He walks in his churches. Él camina en medio de los candeleros, Él camina en medio de la iglesia. Ah, dear friends, do you know what you need? Amigos, ¿saben entonces lo que necesitan? You need Christ. Ustedes necesitan a You need the Cristo, living Christ. necesitan al Cristo viviente. And do you know where to find him? ¿Y saben dónde pueden encontrarlo? His special presence is with his church every Lord's Day. Su presencia especial está con la iglesia cada día del Señor. He has a mouth and he can speak. Él tiene una boca y puede hablar. Listen to what he will say. Escuchen lo que Él dice. He has a hand which can move to your aid. Él tiene un brazo que puede moverse a su favor. Seek his help. Busquen su ayuda. Seek him when you come to church. Búsquenlo cuando vengan a la iglesia. Remember who is there with you when you come to church. Recuerden quién es el que está ahí cuando vayan a la iglesia. Remember that he is there in his mighty grace. Recuerden que Él está allí en su poderosa gracia. Remember he is there in his glory. Recuerden que Él está allí con su gloria. Take off the shoes of profane and worldly attitudes and Quítense- worship him in holiness. Quítense entonces los zapatos de sus actitudes y pensamientos que sean profanos y mundanos y adoren a Dios en su santidad. But there's a third part to this great description, Pero hay una tercera parte de esta descripción, this beautiful description of the church. esta hermosa descripción de la iglesia. You as the church are the pillar and support of the truth. Ustedes como iglesia son columna y baluarte de la verdad. What do these words mean? ¿Qué significan estas palabras?
The first word refers to the kind of pillar used in ancient architecture to support the roof. La primera palabra se refiere a una columna que se utilizaba en la arquitectura antigua para sostener el techo. The second word refers to the foundation of an entire building. Y la segunda palabra se refiere a todo el fundamento que tendría un edificio. You've perhaps all seen pictures of the White House, the residence of the presidents of the United States. Quizás muchos de ustedes han visto fotos de la Casa Blanca, la casa en la que vive el presidente. It has both pillars and a foundation. Tiene tanto pilares como cimientos. Now, we must not allow Roman Catholics to wrongly use this description. Ahora, no debemos permitir que los católicos romanos utilicen de manera incorrecta este texto. Roman Catholicism, on the basis of this verse, El catolicismo romano, tomando este versículo, teaches that the church guarantees the truth of the Bible by its own authority. enseña que es la iglesia la que sanciona la verdad por su propia autoridad. But the scriptures make plain that this interpretation is very wrong. Pero las escrituras dejan en claro que esta interpretación está muy equivocada. God's word is not built on the church. The church is built on God's word. La palabra de Dios no está edificada por encima de la iglesia, Remember Ephesians 2:20. sino que es la palabra de Dios sobre la que se edifica la iglesia. The church is built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone. Como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 20. The point of our text is that it is the function of the church to support the truth in the world. Que la iglesia está fundamentada sobre la verdad de los apóstoles y profetas. El punto de este texto entonces es que la función de la iglesia es sostener la verdad. In other words, the church is to teach, exemplify, defend, promise, and promote and bear witness to the truth in the world. En otras palabras, es la tarea de la iglesia enseñar, ejemplificar, defender, promover y dar testimonio de la verdad en el mundo. Now, the application of this is clear, isn't it? Ahora, la aplicación de esto es clara, ¿no es así? One of the questions that came to me as I was thinking about this conference Una de las preguntas que me venía a la mente al estar pensando en esta conferencia was, what does a healthy church member look like? era, ¿cómo se ve un miembro saludable de la iglesia? He looks like someone who understands that the church is the church of the living God. Se ve como alguien que entiende que la iglesia es la iglesia del Dios viviente. He looks like someone who is therefore a faithful churchman. Se ve como alguien que está allí como un miembro fiel. He looks like someone that understands that the church is the house of God. Se ve como alguien que entiende que la iglesia es la casa de Dios. He comes to church to offer spiritual sacrifices to God. Él viene a la iglesia para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. But here's something else about a healthy church member. Pero aquí hay algo más acerca de un miembro saludable de una iglesia. He is deeply concerned about the progress of the gospel in the world. Que él está profundamente preocupado por el avance del evangelio en el mundo. Remember that Jesus said Recuerden que Jesús dijo that we are either gathering with him que o estamos recogiendo con él or we are scattering o estamos desparramando, like wolves scatter sheep. como los lobos desparraman a las ovejas. Christians may have different duties with regard to the promotion of the gospel. Los cristianos pueden tener diferentes deberes respecto a la predicación del evangelio. But every single Christian is interested in the promotion and progress of the gospel. Pero cada cristiano debe participar o tiene una parte en la promoción y expansión del evangelio. I am a very cautious person by nature. Por naturaleza soy una persona muy cautelosa. I don't take risks easily or unnecessarily. No tomo riesgos de una manera fácil o innecesaria. It's taken me 70 years to begin to cast off the restraints of a reserved nature. Y me ha tomado 70 años el deshacerme de esa tendencia, esta naturaleza tan cautelosa.
But being part of Christ's church requires us to do that. Pero ser parte de la iglesia requiere que nosotros hagamos esto, We must have a fearless, que tengamos un carácter temerario, reckless, un carácter valiente, incautious commitment to the truth. un compromiso que no es cauteloso con la verdad. Do you have that? ¿Ustedes tienen esto? You must, because you are the pillar and support. of the Ustedes truth. deberían tener esto porque son columna y baluarte de la verdad. Here then is why we must have a passion for the glory of God in the church. Esta es la razón por la cual también It is demanded by the identity of the church. nosotros debemos de tener una pasión por la gloria de Dios en cada área de la vida de la iglesia. And what is the identity of the church? Se nos demanda por la identidad que tenemos como iglesia. ¿Y cuál es esa identidad? It is the house of God, Es la casa de Dios, the church of the living God, la iglesia del Dios viviente, the pillar and support of the truth. columna y baluarte de la verdad. Recognize this. Reconoce esto, Embrace this. abraza esto And it will change everything about what you think of the church. y va a cambiar todo lo que tú piensas acerca de la iglesia. Recognize and embrace this identity of the church. Reconoce y abraza esta idea de la iglesia. And it will be said of you, as it was said of our Lord, Y se dirá de ti, como se dijo de nuestro Señor, that zeal for God's house had consumed him. el celo de tu casa me consume. May that same zeal for God's house consume us. Que ese mismo celo por la casa de Dios nos consuma a nosotros. Valiente, Incautious commitment to the truth. un compromiso que no es cauteloso con la verdad. Do you have that? ¿Ustedes tienen esto? You must, because you are the pillar and support. of the Ustedes deberían tener esto porque son columna y baluarte de la verdad. truth. Here then is why we must have a passion for the glory of God in the church. Esta es la razón por la cual también It is demanded by the identity of the church. nosotros debemos de tener una pasión por la gloria de Dios en cada área de la vida de la iglesia. And what is the identity of the church? Se nos demanda por la identidad que tenemos como iglesia. ¿Y cuál es esa identidad? It is the house of God, Es la casa de Dios, the church of the living God, la iglesia del Dios viviente, the pillar and support of the truth. columna y baluarte de la verdad. Recognize this. Reconoce esto, Embrace this. abraza esto And it will change everything about what you think of the church. y va a cambiar todo lo que tú piensas acerca de la iglesia. Recognize and embrace this identity of the church. Reconoce y abraza esta idea de la iglesia. And it will be said of you, as it was said of our Lord, Y se dirá de ti, como se dijo de nuestro Señor, that zeal for God's house had consumed him. el celo de tu casa me consume. May that same zeal for God's house consume us. Que ese mismo celo por la casa de Dios nos consuma a nosotros.